Perfecto, son las 10 de la noche con 8 minutos y hoy tendremos también en EDN un invitado que nos hablará precisamente sobre la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol que está con, al parecer, los días contados. Sí. Nos referimos a Miguel Ángel Salino, que estará aquí en EDN. Miguel Ángel Salino, un administrador deportivo y además especialista en norma FIFA, por si acaso, para que nos dé los detalles de lo que se está llevando a cabo en el Congreso, cuáles son los proyectos que se han presentado, si alguno es para reforzar el fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol o es para desaparecer esta norma. Son las 11 de la noche con 5 minutos ya en todo el Perú. En 55 está por aquí tu Carolina, mi Carolina, nuestra Carolina Mota, la sexóloga de Exitosa, la radio del Perú, y su programa Entre Sábanas, siempre desde la medianoche hasta las 2 de la mañana. Continuamos en EDN junto a Jan Rodríguez, Oscar Paz, y nos acompaña hoy invitado Miguel Ángel Salino, especialista en normativa deportiva internacional, en normativa FIFA. Miguel Ángel, gracias por estar acá y la primera es, ¿la ley de fortalecimiento de la federación es inconstitucional o no es inconstitucional? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Carlos Alberto, muchachos. Un gusto estar aquí. A tus televidentes, a Radio Escuchas, un saludo también. Me preguntas si es constitucional o no. Desde el momento en que la norma tiene nombre propio, ya es inconstitucional. Esto es violatorio del artículo 103 de la Constitución, pero además viola el espíritu consagrado en el artículo 2.2 de la misma Constitución, en donde se dice que todos tenemos o debemos ser iguales ante la ley. Desde el momento en que se te da una ley para ti, definiotro tú dejas de ser igual. Ahí es cuando tiene nombre propio. Exacto. Porque se dedica solamente a la Federación Peruana de Fútbol. Y hay otro concepto más que te lo puede explicar cualquier constitucionalista, que es que desde la concepción de la norma, esa tiene dos características para que sea una norma constitucional y legítima. Una, que tenga un efecto general, y dos, que persiga un fin público. Si tú lees la exposición de motivos de cuando esta ley era proyecto de ley, no vas a encontrar ni una cosa ni la otra, y lo único que vas a encontrar es referencia a un particular, como es el caso de la Federación. El beneficio Oviedo. Beneficio en este caso de la Federación, y que trae, digamos, implícito a través de un artículo que seguramente vamos a comentar, un beneficio directo al mandato de la Junta Directiva del señor Oviedo. Leila Chihuán señaló, la congresista, que esta ley había venido tal cual. Yo, la verdad, quedé sorprendido. Efectivamente, escuché las declaraciones de la congresista Chihuán, que por cierto se opuso a esta norma, siendo del mismo partido de quien la promovió el señor Daniel Salaverry. Sí, hoy presidente del Congreso. Hoy presidente del Congreso. La señora Chihuán, esto fue hace unos 3 o 4 días, me parece, en otra casa radial, dijo de que esta norma había venido hecha. En el programa Superdeporte. En el programa Superdeporte, efectivamente, que conduce, me parece, Raúl Maraví. Y la verdad, nos dejó sorprendidos a todos, porque esto hace pues que la norma sea indigna de un parlamento autónomo y soberano como debe ser un parlamento de cualquier país, ¿no? Ok. La ley de fortalecimiento viola también la norma FIFA. Claro, porque desde el momento en que a través de esta disposición final le extiendes el mandato a la actual Junta Directiva, eso configura una intromisión directa, en este caso del Estado peruano, a través de una norma en el desarrollo natural y estatutario del proceso eleccionario de la Federación. Y eso es violatorio, por supuesto, de lo que manda FIFA, ¿no? ¿Por qué la FIFA no se queja? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Pero tú... La FIFA se queja... Tú eres mal pensado profesional, como me dice Philip Butter a mí también. Parecido, así es. El tema es de que cuando le conviene, pues guarda silencio. Cuando no le conviene, levanta la voz. Esa es la historia que ya conocemos de la FIFA. En este caso, se beneficiaba directamente a uno de sus asociados. Entonces, y más después de lo dicho por la congresista Chihuán, si esta norma vino hecha desde fuera, entonces, ¿qué se va a quejar, no?
Tocando solamente como punto final en el tema FIFA. ¿Qué cosa es lo que pretende FIFA? Presentar ese estatuto modelo para, una vez incursionadas esas modificaciones en el estatuto, ya vamos a estar atados de pies y manos y rendidos ante la FIFA. Mira, Carlos, hay formas y maneras, ¿ok? Lo que tiene que quedar bien claro aquí, que la norma emanada de una organización deportiva, porque al final de cuentas la FIFA no es más que eso, por más grande que sea, es una entidad deportiva. Repito, una norma emanada de una entidad deportiva jamás puede estar por encima del ordenamiento jurídico de un país. De tu ley interna. Ok, prueba de ello son las acciones precisamente legales y judiciales, incluso que adoptó Estados Unidos contra la misma FIFA por los escándalos del FIFA Gate, el mismo Suiza, a través de su policía fiscal y su poder judicial. Entonces, ahí tienes dos ejemplos claros, por citar dos nada más. Ajá. Te puedo citar como 15 más. No, por favor. Pero por citar dos nada más, en donde el ordenamiento jurídico de un país siempre, por una cuestión de lógica y racionalidad, tiene que estar por encima de cualquier norma deportiva. Ahora, ¿qué pretende FIFA con esto? Yo creo que tienes otros ejemplos de países en donde precisamente el quehacer democrático no es pan de todos los días. Por ejemplo, países en donde el totalitarismo es parte de su quehacer político. China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, ¿no es cierto? En donde no me vas a decir que hay elecciones y qué sé yo. Entonces, ¿por qué la FIFA no se pronuncia en estos casos? Ahí tienes un ejemplo de cuándo sí, cuándo no, ¿no? Entonces, lo que yo creo que lo que se debería hacer aquí, Carlos Alberto, es en lugar de estar generando estos cortocircuitos a través de estos desencuentros, porque la ley dice una cosa y la FIFA dice otra, lo que se tendría que hacer es convocar a la gente de la comunidad futbolística y a la gente correcta, especialistas, para desechar los desencuentros y buscar encuentros, es decir, los puntos de coincidencia sobre los cuales podamos a futuro, te das cuenta, construir una mejor relación desde el Estado peruano, no solamente con la FIFA, sino con el deporte en general. Miguel Ángel Salino, aquí en Exitosa Deporte, la versión hay. ¿Cuántos proyectos se están presentando o se están trabajando en el Congreso contra esta norma de fortalecimiento? Hasta ayer habían 3. 3 para derogarla. Sí, pero los 2 primeros pedían derogar solamente la disposición final que le extendía el mandato hasta el 2020 claro, a esta es lo Junta. Que está en discusión y lo que se critica. Y el último que ha sido presentado ayer por el congresista Jorge Melvin Palma, me parece que se llama el congresista, este último sí pide la derogatoria total de la norma, ¿no? Y en tu concepto, ¿debe ser derogada totalmente o parcialmente? Totalmente. O sea, desde el momento, repito, que es inconstitucional, tú no le puedes reconocer vida a algo que ya nació muerto. ¿No te parece que es algo sumamente llamativo también el hecho que a la federación se le haya sacado del sistema deportivo nacional? A ver, ese es un análisis ya técnico el que tú estás haciendo de la norma, y si me permites unos minutos complementar lo que tú acabas de decir. Es verdad. Por ley, y cuando digo por ley me refiero a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, la 28036, que es la ley marco del deporte nacional, con sus distintas modificaciones que son como 8. Pero esa ley le confiere y le delega la competencia del reconocimiento de la condición de federaciones al IPD. Es decir, por esa ley, el único que le puede reconocer condición de federación deportiva nacional de determinada disciplina deportiva a una federación es el IPD. En representación del país. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, del Estado, pero. Del Estado. Esta ley, la ley Oviedo o ley Salaverry, como tú, Oscar, la llamaste hace un momento, sí. La ley 3727, para ser más específico, le reconoce autonomía e independencia a la Federación Peruana de Fútbol. En su artículo 1 y en su artículo 5 dice que la única relación o vinculación que va a tener con el IPD es de coordinación para las actividades y eventos que realice la federación. Dame tu estadio. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, tienes un escenario de colisión entre las normas. Porque por un lado la norma peruana, la ley del deporte, le reconoce esta competencia al IPD, que es el único que le reconoce la condición de federación, y de repente aparece otra norma que le reconoce, entre comillas, esa misma condición a una federación
excluyéndola del sistema, porque en su artículo 5 dice, como tú bien has dicho, que la única relación que va a tener con el IPD es de coordinación. Eso quiere decir que si es que algún dirigente de la federación comete inconducta, no puede ser sancionado por el Consejo Superior de Justicia Deportiva del Instituto Peruano del Deporte. Exacto, porque se encuentra fuera del sistema, pero además en este escenario ya se hace casi imposible fiscalizar y supervisar el quehacer administrativo y de gestión de la propia Federación de Fútbol, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto tarda, Carlos Alberto, ya el proceso de derogación, desde la presentación del proyecto hasta que se consiga un resultado exitoso? Ahorita el problema era que las comisiones en el Congreso todavía no estaban conformadas, ya se conformaron. Ok. Tardará lo que se tarde en agendar en la comisión respectiva, en este caso la Comisión de Educación, el tema para ser discutido. O sea, eso es lo que tardará. Y tardará en aprobarse o desecharse o rechazarse en la medida de lo que tarde la discusión. Ahora, este tema ya no sostiene ninguna idea de discusión. Yo creo que ya ni siquiera es mayoritaria la corriente. Yo creo que es general. Coincidimos todos en que esta norma tiene que ser derogada sí o sí en todos sus extremos, ¿no? Absolutamente. Miguel Ángel, para finalizar, si se deroga esta ley, Sí. el estatus en el cual queda la federación es en el estatus anterior. Exacto. Y se tendrían que convocar a elecciones. En octubre. De repente no se culmina para octubre, porque hay un proceso de distrital, provincial, Claro. departamental. Claro. Para efectos de ese tercio, ¿tengo entendido? No, es que vamos por partes. A ver. Vamos por partes. Tú estás haciendo referencia a que ante la derogatoria de esta ley, ¿a dónde volvemos? ¿Correcto? Deberíamos, si es que estuviera reglamentada la norma, volver a la ley 30474, que es la ley que promovió el congresista Bengolea, en donde, Claro. se presenta una nueva estructura de bases por tercios. Pero no se ha ¿Ok? reglamentado. No está reglamentada. Y si no se ha reglamentado, No sabes cómo implementarla, no se puede usar. de acuerdo a la anterior, se lleva a cabo la elección. Entonces tendrías que volver ¿A dónde? al inicio a la ley del deporte, que en estos momentos sería la ley compatible con los estatutos de la federación que han convivido juntos durante cerca de 14 años. Lo que quiere decir que departamentales y club de fútbol profesional votan. Tal cual era antes, Nada más. exactamente, si es que no se reglamenta antes la ley 30474. No hay visos que La se ley reglamente, Bengolea. ¿no? No sabemos. Esto en el Congreso las cosas son Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier Sí, cosa, son sorprenden demasiado a inciertas. todos. Pero repito, el tema no pasa con la derogatoria solo de la ley, Carlos Alberto. Como tú bien dices, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Ley o no, llámese ley del deporte, ley Bengolea, ¿qué hacemos? Yo creo que aquí la comunidad del fútbol tiene que tomar conciencia de esta situación. Cualquier circunstancia de crisis siempre es una oportunidad de cambio y creo que con cabeza fría, sin apasionamientos, ver el futuro del fútbol a partir de los proyectos que encarna, por ejemplo, entre otros, el profesor Gareca de cara al Mundial Qatar 2022. Entonces, no podemos dejar pasar la oportunidad, no podemos desaprovechar esta inercia que se generó hace unos meses nomás a partir de la participación de Perú en el Mundial para mirar la circunstancia, como te digo, sin apasionamientos, traer a profesionales que te puedan dar soluciones Ok. al problema. Entonces, la última ahora sí. Sí. ¿Propones o sugieres que se lleve a cabo primero un análisis de la situación, se eleve un proyecto de ley ante el Congreso, ¿no es cierto?, luego de este análisis, y que ese proyecto traiga por consecuencia una elección de acuerdo a ese proyecto, o se espera de acuerdo a lo que estamos viviendo y después se lleva a cabo lo que dice lo que diría el nuevo proyecto? Mira, te lo pongo así de simple. Para efectos de llevar adelante lo que es la vida institucional normal del fútbol peruano y sobre todo de la federación, yo apostaría por los propios estatutos de la federación en tanto y cuanto el tema legal no termine de aclararse. Ok. Por lo menos tengo el terreno estatutario que me dice a las claras qué es lo que debo hacer. En términos de plazos, si es que no se pudo hacer
la elección previa de las departamentales, como mandaba el estatuto que tenía que haberse hecho a principio de año y todo el asunto, bueno, pues en asamblea se puede determinar correr los plazos, te das cuenta, y ajustarse en la brevedad a lo que el estatuto manda. O sea, eso es posible, pero tú no puedes estar dependiendo de una ley y de un Congreso como el que tenemos, que poco nada sabe de deportes y de fútbol, ha quedado demostrado pues que nada sabe, ¿no? Miguel Ángel, muchísimas gracias. No, encantado. Miguel Ángel Salino, administrador deportivo, especialista en normativa FIFA, quien acaba de revelar ante todos los oyentes de Exitosa la Radio del Perú que inclusive la propia ley de fortalecimiento viola la propia normativa FIFA, pero la FIFA no dijo nunca esta boca es mía. Son las 11 de la noche con 19 minutos y efectivamente ya hablando del tema Edwin Oviedo, me pasan un artículo que es el artículo 400 del decreto legislativo 635 del Código Penal peruano, que habla sobre el tráfico de influencias. Y dice así: el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. ¿A quién le puede caer esto? Lo dejo a su imaginación. Son las 11 de la noche con 20 minutos.